Entonces, para hacer el primer problema del ítem 2, ¿cierto? De la parte de función cuadrática, que dice el lanzamiento de una bala de un atleta, perdón, el lanzamiento de bala de un atleta olímpico, se puede modelar utilizando la ecuación I igual a esa expresión, donde X, ¿cierto? Es la distancia recorrida de esta bala, e Y, okay, pongámosle Y, es la altura en metros. ¿Qué tan largo es el tiro? Entonces, para poder comprender de mejor manera este problema, la vamos a esbozar un poquito para tener más o menos una idea de qué es lo que está ocurriendo en esta situación, ¿cierto? Porque tengo un contexto. Entonces yo aquí voy a tener a mi atleta fortachón, ¿cierto? Que va a lanzar una bala desde aquí, ¿cierto? Y lo que va a hacer esta bala es que va a subir, subir, ¿cierto? Y luego va a bajar, ¿ya? Entonces, si analizamos esta función, nos damos cuenta que efectivamente el coeficiente A, que corresponde a la concavidad, es negativo, por lo tanto forma la carita triste, que es más o menos el esquema que acabo de dibujar. Además, tenemos que la altura, ¿cierto? En metros, de donde inicia el lanzamiento, es decir, acá, ¿cierto? De la distancia 0 de donde está mi atleta, este es el 0, la altura es 1,2, ¿cierto? Porque es el coeficiente de corte y dijimos que eso era 0,c, que era la intersección en nuestro eje Y. Entonces, si yo esto lo extiendo, ¿cierto? Vamos a tener que cuando la bola cae al suelo, significa que llega al eje X. Entonces, teniendo claro este concepto, ¿cierto? De cómo está funcionando esta función cuadrática, es más fácil responder a la pregunta, porque la pregunta es, ¿qué tan largo es el tiro? Entonces, como dice acá, X es la distancia recorrida. Por lo tanto, es el largo que va a recorrer esta bola una vez que llegue al suelo. Y nosotros, ¿cierto? En las cápsulas que están disponibles en el canal, vimos cómo determinar los puntos cuando están en las X, ¿cierto? Y ese punto va a ser cuando Y sea igual a 0, ¿cierto? Porque estamos justo en la intersección aquí de los ejes coordenados. Entonces, si Y es igual a 0, o decir, ¿cierto? F de Y, perdón, F de X, perdón, ahí, ¿cierto? Tiene exactamente la misma relación. Entonces, una vez que entendemos qué es lo que me está diciendo este problema, es mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar y ver qué es lo que nos queda. Entonces vamos a tener que I ahora es 0 igual a menos 2 dividido en 124 x cuadrada más x más 1,2. Y eso es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Ecuación cuadrática. Pero como yo les había mencionado en el tema número 2, ¿cierto? Referente a, no me gusta trabajar con estos decimales, entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por 124. Entonces vamos a tener 0 por 124 es 0. Y antes de eso me retracto. No lo vamos a multiplicar por 124. Lo que vamos a hacer, perdón, allí vamos a simplificar primero, ¿cierto? Se me había ido ese detalle. Esos 124 que están acá se pueden simplificar con este 2. Entonces en realidad son 62 cuadrado dividido en 62 más x más 1,2. Y ahora sí, multiplicarlos, ¿cierto? Por el denominador, en este caso, el 62. Así no nos va a quedar
un número tan grande. Entonces vamos a tener 0 por 62, 0. Eso menos x cuadrada por 62 dividido en 62 es menos x cuadrada más 62x, y este 62 por 1,2 es igual a 74,4. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos estrategias. Podemos utilizar la fórmula general o podemos utilizar factorización. A simple vista yo no veo una factorización rápida, entonces voy a utilizar la fórmula general, en donde el coeficiente A es menos 1, el coeficiente B es 62 y el coeficiente C es 74,4. Entonces la fórmula general nos va a entregar las dos intersecciones en este eje X, ¿cierto? Y se configura como menos el coeficiente B, que es 62, más o menos la raíz cuadrada de 62 al cuadrado, menos 4 veces el A por el B. ¿Sí? Todo eso dividido en 2 veces el A. Vamos a ordenar un poquito esto de forma numérica, ¿cierto? Vamos a tener menos 62 más o menos 62 al cuadrado, que son 3844, menos con menos me da más, ¿cierto? 4 por 74,4, que son 297,6. Todo esto dividido en menos 2, entonces x, 1 y 2, ¿cierto? Recuerden que eso es para ver la cantidad de soluciones. En este caso tenemos dos soluciones. Vamos a seguir ordenando esto, más o menos la raíz cuadrada. Entonces, ahora sumamos 3844 más 297,6 nos da 41.141,6 dividido en menos 2. Y esa raíz, o sea, esa raíz cuadrada en la calculadora es lo mismo que decir 64.35 aproximadamente. Vamos a tener 64 más o menos 64,35 aproximadamente, ¿cierto? Vamos a poner 36, ¿ya? De aquí quede más mejor, con una mejor aproximación. Ándale, o sea, aquí la goma. Allí. Entonces 64.36. Todo esto dividido en menos 2. Y ahora sí que ya tenemos casi listo, ¿cierto? Sacamos nuestras dos soluciones. La primera solución o la primera intersección en X y la segunda intersección en X, ya que estamos hablando de funciones. Entonces vamos a tener menos 62 más 64.36. 36 dividido en 2, negativo, o menos 62 menos 64,36 dividido en menos 2. Entonces, eso es lo mismo que decir esto menos 62, ¿cierto? Dividido en 2 me va a quedar menos 1,178 aproximadamente. Cuando queremos hablar de aproximaciones, ponemos, en vez de igual, ponemos este simbolito que hace referencia a una aproximación decimal, ¿ya? Voy a poner aproximadamente.
Y acá abajo vamos a tener 62 más 64.36 dividido en 2. Esto me va a quedar menos con menos, me da menos, y menos dividido en menos me da más. Entonces son 63,68 metros. Obviamente desestimamos el primer valor de x1, porque eso significaría que en nuestro esquema la pelotita caería por acá, a menos que sea un pésimo atleta, ¿cierto? Y se le haya soltado la bola y haya caído cerca. ¿Ya? Pero suponiendo el caso ideal, esta bola sale desde aquí y avanza siguiendo ese recorrido, llegando acá, que es el valor de 63,18 metros. Por lo tanto, para responder a esta pregunta, decimos que el largo es 63,18 metros.